Hola, buenas. Es un placer estar aquí hablando con ustedes en ese congreso em, para hablar de una temática súper interesante sobre las cuestiones de cambios climáticos y estrategias de Nacho. Mi nombre es Ederson Alves, soy investigador Juan de la Sierva en la Universidad de Málaga. Y muchísimas gracias a toda la organización de este congreso y a la Fundación Yuste por siempre estar promocionando ambientes y locales para hablar de esa relación Latinoamérica y Europa. Bueno, em, vamos a hablar sobre ese contexto de injusticias climáticas y la inundación que existe de legislaciones y datos sobre esto. Para que sepas, no sé si acordarás, pero Dana Valencia en España fue un boom, causó muchos cuestiones, impacto a toda España. Y de ahí tenemos que hubo más o menos 230 muertes actualmente, y creo que todavía sigue con desaparecidos. La cuestión que eh, no vamos a entrar aquí, cuál fue el error, quién competencia o lo que sea, pero eso volvió a pasar. Andalucía con las inundaciones, Extremadura todo este año. Y de ahí el gobierno ya sacó otros paquetes de medidas urgentes para ayudar a la población, como ayudas directas, indemnización, ayuda para reconstruir viviendas, en fin, otros tipos de ayuda que fueron desarrolladas, pero quedó claro que no hubo esa gestión y no permitió que hubiera la gestión que pasaría en Latinoamérica de ese apoyo de la sociedad, que hubo bastante resistencia por parte de la administración pública. Para que sepas, en términos de legislación, tenemos como principal la Directiva Europea 2007/60, que es la base, la que aborda la evaluación, gestión de riesgo, innovación, mapa de peligrosidad, y que esas normativas deben ser transposta en cada país de la Unión Europea. España tardó muchísimos años para hacer eso, solamente con Real Decreto 638/2016, que hizo esta transposición parcial, porque hay muchas cosas que estaban en la directiva europea que no fueron no usa esta transposición, que aborda zona de flujos, de preferencias, zona inundables, declaración responsable, en fin. Y de ahí tenemos la Ley 7/2021 de Cambio Climático, la Ley 17/2015 sobre el Sistema Nacional de Protección Civil y la Ley de 40/2015 de Responsabilidad Patrimonial. De ahí tenemos también el PANAC, que es el Plan Nacional para ayudar ahí con las cuestiones de acciones al cambio climático. Y a nivel autonómico tenemos varios ahí: Andalucía, Valencia con lo suyo, Cataluña. Como España tenía ese problema de desigualdad territorial en términos de cada autonomía, de cada comunidad autónoma, entonces hay una diversidad de normativa, lo que dificulta esa protección efectiva de la gente. Pero en ninguna de estas normas española ni europea, sin que suscitaba, o sea, estimulaba eso, pero no está descrito, no pone la necesidad de poner claramente que los ciudadanos sepan que se vive en una zona de riesgo. Además, hay que tener en cuenta que existe la normativa, el comprador, al comprar una vivienda, no sabe que la vivienda está en una zona de inundables, como por ejemplo, y que fue construida en una en zona inundable. Entonces hay varios problemas que no vamos a abordar aquí: corrupción, autorización que no debería haber autorizado, pero ya está construido. Y mucha gente no sabe qué es, entonces solo sabe cuando inunda. Y las inundaciones pueden tener zona inundable de 10, 100 y 50 años.
500 años, entonces nunca se sabe cuál va a ser la siguiente, porque las de 500 años tú no sabes si va a ser en 500 años o el año siguiente, por exactamente. Bueno, la cuestión es que existe ese riesgo y los ciudadanos no son informados de ese riesgo y que no hay una, maneras para facilitar esto. La legislación debería posibilitar esto y con medidas, etiquetas obligatorias en las notas de compra y venta, en las casas físicamente, en un plan de evacuación, en como en caso de incendio siempre hay en los establecimientos, pero no hay para casos de inundación. Y los simulacros con mensajes conductuales informando qué debería hacer las personas. Y con fundamentos legales, tanto Latinoamérica como Europa, hay la protección a la vida, hay la protección a la vivienda, en fin. Y los marcos normativos y también artículos que abordan sobre esa situación. Básicamente la economía conductual o nudge es un pequeño estímulo para que la gente haga lo que debería hacer, ponerse de dieta, economizar energía, en fin. Y también hay nudge específicos ya para que en caso de inundación sea alertado. Y son de bajo costo, son transferibles, son preventivos y de alto impacto. Hay los estudios que hemos analizado sobre esa temática y los nudge pueden ser etiquetas obligatorias de riesgos que las están en zona, tanto en los documentos como también en las casas, para que la gente sepa que es una zona inundable. Y existe legislación que confirma, bueno, en el caso de Holanda, Bélgica, bueno, de Bélgica se hicieron estudios específicamente para saber si aumentaba el precio de la vivienda o bajaba por cuenta de poner esas notas y no baja o menos de 3% bajar de precio. Bueno, y simulacro que todavía no hay en términos de inundación en cuestión de España. eh, y de ahí a la necesidad de ese diagnóstico compartido para que los países puedan tener una mayor aportación de ideas y de legislación para que tanto Latinoamérica como Europa puedan desarrollar eso, porque el problema de cambio climático es constante, o sea, las inundaciones están para todo momento, pero básicamente lo que podemos concluir aquí que la injusticia climática, quien menos contribuye para el cambio climático, o quien más sufre con sus consecuencias y cuenta con menos recursos para adaptarse a ello y queda así desprotegido en el silencio porque no puede soportar, porque no tiene maneras de adaptar al cambio climático económicamente diciendo. Y las desigualdades territoriales que existe también. Y bueno. Básicamente concluimos que hace falta más nudge, más estudios sobre nudge como esto. Latinoamérica puede trabajar junto con Europa para mejorar esto, porque hay mucho conocimiento que están suelto y que podrían ser configurado mejor. Y no solo la cuestión de los nudge, más también legislaciones, mapa de riesgos y otras cosas más. Eh, y... em, ¿Y qué hace falta? Por ejemplo, en términos de referencias, Holanda, Bélgica, para inundaciones son bastante buenos en esto. Y bueno, esperamos que pueda desarrollar más en esa temática. Y bueno, para concluir, me quedo ahí mis contactos. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna temática para hablar, muchísimas gracias y que tenga una buena tarde o noche a todos.